Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa algo que a primera vista parece muy simple. Es la transcripción de una lección de español para principiantes, y el tema es la rutina de la mañana. Algo súper básico, ¿verdad? Exacto. Pero nuestra misión hoy es analizarla a fondo para entender por qué funciona tan bien. Y esto nos lleva a una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho alguna vez. A ver, dispara. ¿Por qué algunas formas de aprender un idioma se nos quedan grabadas para siempre y otras, se evaporan a los 5 minutos? ¿Cómo se pasa de chapurrear palabras sueltas a describir tu vida con un poco de confianza? Es la pregunta del millón, desde luego. Y lo interesante de este material es que usa algo tan universal como prepararse por la mañana para construir una base de aprendizaje súper sólida. La clave y lo primero que salta a la vista es que esto no es una lista de la compra, de vocabulario. Para nada. ¿Qué es entonces? Es una historia, una narrativa muy simple, sí, pero una narrativa al fin y al cabo. Y nuestro cerebro, está programado para recordar historias, no listas. Hoy vamos a desmontar esa historia para ver cómo funciona su magia. Vale, pues me parece un planazo. Empecemos por el principio de esa historia, que es el principio del día. Lo primero que me llama la atención es que no empieza con una presentación del tipo «Hola, me llamo Víctor». No. No, empieza con un sonido. Empieza con un sonido. La primera frase es, literalmente, «suena el despertador». Es una acción, pura y dura. Y justo después, para asegurarse de que el verbo sonar se te queda grabado, hacen algo muy curioso. Sí, lanzan una pregunta un poco absurda, la verdad. Totalmente. El diálogo dice, pregunta, ¿canta el despertador? Y la respuesta, claro, no, el despertador no canta, el despertador suela, que puede parecer una tontería, pero es súper potente. Es que lo es. En lugar de darte la traducción y ya está, te obligan a procesar la palabra en un contexto de contraste. Descartas activamente una opción que es incorrecta, cantar, para reforzar la correcta, sonar. Es como un pequeño juego mental, ¿sabes? Y eso crea una conexión mucho más fuerte que la simple memorización. Claro, es que te saca una sonrisilla y eso hace que lo recuerdes mejor. Es como si te dijeran, oye, no confundas esto con esto otro. Y justo después, la acción se vuelve personal. Exacto. Pasamos del sonido externo a la persona. El siguiente paso es me despierto, del objeto al sujeto. Y ese es el primer ladrillo de la rutina personal. Pero espera, porque ahora viene el momento que para mí es la joya de la corona de esta lección. El punto donde demuestran que entienden de verdad las dificultades de aprender español. Espera. Creo que sé a qué te refieres. ¿A qué? ¿A qué no se limitan a traducir wake up y get up? Abordan de frente uno de los errores más típicos. Esa confusión monumental entre. Despertarse y levantarse. Justo. Me parece una decisión muy valiente para una lección de nivel tan principiante. Exacto. Podrían haberlo ignorado, para no complicar las cosas, pero hacen todo lo contrario. Lo convierten en el centro de la lección. Y fíjate cómo lo hacen. No te dan una definición de diccionario del tipo el verbo despertarse se refiere al cese del sueño mientras que... Uf, qué rollo. ¿Quién recuerda eso? Nadie. Suena a manual de instrucciones de un mueble. Pues en vez de eso, te presentan a dos personas. Primero, a Víctor. El madrugador. El tipo madrugador y eficiente que dice, me despierto a las 7 y me levanto enseguida. Y luego te presentan a Amélie. Que es el contrapunto perfecto. Claro, ella dice, me despierto a las 8, pero no me levanto. Me levanto a las 8:15. Ella es la que remolonea un poco en la cama. Y de repente, ya no es una regla gramatical. No, es una elección de vida. ¿Exacto? Es que te obliga a posicionarte. Inmediatamente piensas, ¿y yo? ¿Soy más como Víctor o como Amélie? Es imposible no hacerlo. Y ahí está la clave. Ese acto de elección personal, de identificarte, es lo que ancla el concepto en tu memoria. Ya no estás aprendiendo sobre la rutina de Víctor y Amélie, estás usando su vocabulario para pensar en tu propia rutina. O sea, la lección te ha engañado para que empieces a usar el idioma para autodescribirte casi sin darte cuenta. Si lo comparas con un libro de texto tradicional es que no hay color. Para nada. Lo típico sería una tabla con los verbos reflexivos, una explicación súper abstracta y luego 20 frases para rellenar huecos. Un ejercicio mecánico. Un ejercicio que tu cerebro procesa como un puzzle lógico, no como comunicación real. Y por eso, al día siguiente, sigues dudando si se dice me despierto de la cama o me levanto de la cama. Cierto. Pero el enfoque de la mini historia, en cambio, crea un recuerdo emocional.
Una imagen mental de dos personas distintas. Y eso es infinitamente más duradero. Vale, lo pillo. Una vez que tenemos clara esa distinción, la lección sigue construyendo. Del dormitorio, la secuencia lógica nos lleva al baño. Claro. Y de nuevo, no son acciones sueltas, es un proceso. Me lavo la cara y, para conectar la siguiente acción, introducen una palabra clave. Luego. Luego, me cepillo los dientes. Están enseñando a crear una secuencia, a pensar en primero hago esto, después hago esto otro. Es el esqueleto de cualquier narración. Y vuelven a usar su técnica de la pregunta-corrección para reforzar el orden. ¿Qué hago primero? ¿Me cepillo los dientes? No, primero te lavas la cara. Es un refuerzo constante. Sí, pero está integrado en el diálogo, no parece un examen. Es como si estuvieran construyendo con piezas de Lego, ¿no? Ponen una base sólida con despertarse, levantarse, y luego van añadiendo bloques encima. Lavarse la cara, cepillarse, cada pieza encaja sobre la anterior. Es una buena analogía, sí, pero con una diferencia importante. Con los Legos, las instrucciones suelen ser fijas. Aquí, la lección te da las piezas, te muestra cómo encajan y casi inmediatamente te anima a que empieces a construir tu propia frase. Tu propia mini creación. Justo, es una diferencia sutil pero crucial. Entiendo. Y hablando de dar piezas nuevas, el siguiente paso es vestirse. Me gusta cómo aprovechan esta acción para introducir vocabulario nuevo de ropa de una forma muy visual. Sí. Llevo pantalones azules, llevo un vestido amarillo. Y fíjate que aquí hay otra estrategia muy inteligente para no sobrecargar a quien está aprendiendo. El concepto de llevar ropa es nuevo, pero lo llenan con palabras muy sencillas como pantalones o vestido. Vale. Y la estructura de la frase, llevo, se repite. No te obligan a aprender un verbo nuevo, un sustantivo nuevo y una estructura de frase nueva todo a la vez. Introducen la novedad dentro de un molde que ya empieza a ser familiar. O sea, que no te explota la cabeza intentando asimilar 10 cosas nuevas de golpe. Exactamente. Te dan la información en dosis manejables, construyendo sobre lo que acabas de aprender segundos antes. Es un andamio muy bien diseñado. De acuerdo, ya estamos vestidos. La secuencia lógica nos lleva directos a la cocina. Y aquí la lección podría haberse limitado a listar comida, pan, leche, café, pero hace algo mucho más interesante. Sí, aquí da un salto cualitativo. Pasamos de acciones que son más o menos universales, como lavarse la cara, a un terreno mucho más personal. Los gustos y las preferencias. Eso es. El desayuno se convierte en la excusa perfecta para enseñar a expresar quién eres. Totalmente. Nos cuentan qué come cada uno. Víctor, pan con mermelada de fresa. Amélie, pan con mantequilla y mermelada. Y es aquí donde introducen, de forma muy natural, la negación. Una herramienta gramatical súper importante. Claro. Amélie dice, no como queso por la mañana. No es una regla en una pizarra, es una preferencia, una declaración personal. Y lo mismo con la bebida. Él toma café solo, ella té con limón. De repente, el idioma ya no sirve solo para describir una secuencia de hechos, sino para expresar individualidad. Y a partir de ahí, la lección evoluciona de forma natural hacia el diálogo. Las preguntas ya no son solo para corregir, son para obtener información. ¿Bebo yo té? No, tú bebes café. Exacto. Se está modelando una conversación real. Es el gran paso de la descripción a la interacción, de contar lo que haces a poder preguntarle a otro lo que hace y entender su respuesta. Y eso es tremendamente motivador para alguien que empieza. Le estás dando las herramientas no solo para narrar su vida, sino para conectar con la de los demás. Se está sentando la base de la comunicación real, no del ejercicio académico. Y todo este proceso culmina en lo que ellos llaman la prueba final. Después de ir construyendo la rutina pieza por pieza, de repente cada uno recita su rutina completa, de principio a fin. La fase de consolidación. Sí, y cuando lo escuchas te das cuenta de todo el camino recorrido en apenas unos minutos. Es como si después de enseñarte cada pieza del castillo de Lego y cómo encajan, te mostraran el castillo entero ya montado. Te da una visión global y una sensación de logro. Ah, vale, todo esto es lo que hemos aprendido a decir. Pero no se detienen ahí. Después de recitar se hacen preguntas cruzadas. ¿A qué hora me levanto yo? ¿Qué llevas puesto hoy? Esto pone a prueba la comprensión auditiva. De una forma muy práctica. Pero la verdadera genialidad, para mí, llega justo al final, con la llamada misión final. Ah, la misión. En mi opinión, es una de las partes más brillantes de todo el método, psicológicamente hablando. La misión es de una simplicidad aplastante. Piden esto. En los comentarios, escribe solo una frase sobre tu rutina matutina.
Solo una. Una sola frase. No te piden un ensayo, ni siquiera un párrafo. Una. Por ejemplo, por la mañana bebo té. O me levanto a las 7:30. Es una estrategia magistral. Primero, porque la barrera de entrada es prácticamente inexistente. Reduce la presión y el miedo a la página en blanco, a cero. Cualquiera siente que puede escribir una frase. Claro. Y segundo, garantiza una victoria inmediata. Es una tarea que se puede completar en 10 segundos y al hacerlo, la persona que aprende obtiene una recompensa instantánea, una pequeña dosis de dopamina. La sensación de lo he hecho, he participado, he usado el idioma para decir algo real sobre mí. Precisamente. Y esa sensación de logro, por pequeña que sea, es el combustible de la motivación. Crea un círculo virtuoso. El éxito en tareas pequeñas genera la confianza para abordar desafíos más grandes después. Así que esta lección, en el fondo, no solo está enseñando vocabulario sobre la rutina, ¿Qué más enseña? está enseñando a tener confianza en el proceso de aprender. Es una metalección sobre cómo aprender a aprender. O sea, que el método parece casi perfecto para principiantes, pero, por jugar un poco al abogado del diablo, ¿no tiene alguna limitación? ¿Algún punto débil? Es una pregunta muy pertinente. A ver, este método es extraordinario para construir una base sólida y predecible. La rutina es, por definición, una secuencia fija. Claro. El posible riesgo, si uno se quedara solo en este tipo de lecciones, es acostumbrarse demasiado a una estructura narrativa muy lineal. La vida real y las conversaciones no siempre siguen un guión de primero, luego, después. Son más caóticas. Ya. Una cosa es describir tu mañana y otra contar una anécdota del fin de semana, con sus idas y venidas, o explicar un problema que te ha surgido en el trabajo. Exacto. Este método es un andamio fantástico. Te da la estructura y la confianza para empezar a construir. Pero el siguiente paso del aprendizaje es precisamente aprender a desmontar ese andamio y a moverse con más libertad, a improvisar. La lección es una base, no el edificio completo. Pero como base es de las mejores que he visto. Queda claro. Entonces, resumiendo las claves de su éxito. Empieza con acciones simples, introduce contrastes clave con personajes, construye la narrativa paso a paso, usa la personalización para que el lenguaje se sienta propio y, finalmente, propone una aplicación práctica tan sencilla que es casi imposible no hacerla. Has dado en el clavo. Y todo se sostiene sobre un pilar fundamental, la relevancia. No están hablando de historia antigua o de conceptos abstractos. Están hablando de lo que probablemente la persona que escucha hizo esa misma mañana. La conexión es inmediata. Es que esa conexión inmediata entre el lenguaje que aprendes y tu propia experiencia vivida es el ancla más potente que existe para la memoria. Y eso me lleva a una última reflexión, una pregunta que me queda flotando. A ver, Hemos visto lo bien que funciona esta estructura de narrativa secuencial para algo predecible como una rutina. Y hemos apuntado su posible limitación para temas más caóticos. sí, La pregunta que se me ocurre es, ¿cómo podríamos adaptar esta misma filosofía para enseñar algo así? Por ejemplo, a contar un viaje. sí. No puedes usar siempre primero, luego, después. ¿Qué elementos se mantendrían? Quizás la idea de empezar con una acción simple o los contrastes. ¿Y qué habría que cambiar? ¿Cómo se enseña a narrar el desorden de la vida real? Ahí es donde creo que está el siguiente gran reto del aprendizaje de idiomas.